Decirle a todos mis hermanos que en esta vida soy afortunado. Y que se vaya a la verga Uber. Mira. ¡Yo! ¡Ey! Vamos a ir al KFC, me tiró la copia. Ah, KFC tiró la copia. Literal KFC. Vale, va KFC tirando la copia del KFC a recorrer. Ahí está el sonido de la felicidad. Es festejarlo. ¡Acabó la pobreza, plebe! Es festejar eso. Es festejar el primer viaje. Ahora póngale a comenzar usted con su dedito ahí. El primer viaje. Póngale aquí. Bautizado. Vámonos. Mira. Guachen. Al estacionamiento para acá. Te estacionas porque te tienes que ir a pie porque a la guachecita está la ventanilla para repartidores, oiga. Vengo por un pedido. Oiga, ya cayó la primera chamba. La primera chamba. Oiga, no dejan. ¿Cómo? No. 10 minutos. Oiga, nos van a regañar, oiga. ¿Qué podemos hacer ahí, oiga? Oficina, tenemos un retraso ahí de 10 minutos, para que estén bien pendientes. Reporte ahí, oiga, porque si no. Vámonos, chicos. No, la moto. No, oiga, me sentí bien mal, oiga. No, esos chavos me han mirado. Un cascazo esa marega y sí. Guajiro, ¿te acuerdas cuando nos asaltaron en un camión? No más él que me cayó y pedí No. Un joven de 24 años murió de un disparo en la cabeza el martes 4 de agosto de 2026, a las 20:15 horas, en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida ubicado sobre el Boulevard Enrique Sánchez Alonso, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa. Ese dato, por sí solo, no distinguiría el caso de ninguno de los más de 2.000 homicidios que ha dejado la guerra interna del cártel de Sinaloa desde finales de 2024. Lo que sí lo distingue es que el momento exacto de su muerte quedó transmitido en vivo, en la plataforma Kik, ante un número indeterminado de espectadores que en ese instante creían estar viendo un sketch de comedia. El video se cortó a los pocos segundos. Para entonces, ya circulaba en capturas de pantalla por WhatsApp y por X. Horas después, el nombre de César Daniel Nolasco Gastelum, conocido en redes como Cesarín o Compasexor. Era mencionado en comunicados oficiales del Gabinete de Seguridad de México y en notas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Este texto reconstruye lo que puede sostenerse con evidencia documental disponible al cierre de esta nota: la secuencia de los hechos, el patrón en el que se inscriben y los límites exactos de lo que las autoridades han confirmado y de lo que no. La reconstrucción empieza por el lugar. El punto donde ocurrió el ataque no es una zona marginal ni de difícil acceso. Es un corredor comercial de tránsito constante, con locales de comida rápida, plazas y oficinas, situado a pocos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Esa proximidad geográfica, la sede de la institución encargada de investigar homicidios, a metros de donde se cometió uno de los más mediáticos del año, no es un dato menor en un estado donde la violencia ligada al crimen organizado se ha vuelto, para buena parte de la población, un fenómeno cotidiano más que excepcional. Gastelum se encontraba grabando un contenido de entretenimiento junto con 2 colaboradores. Los 3 vestían chalecos de color naranja, simulando ser repartidores de aplicaciones de comida a domicilio. Un formato de sketch que el influencer ya había usado antes en su cuenta. La grabación, según los registros disponibles, muestra al grupo bromeando frente a la cámara del teléfono celular cuando una motocicleta con 2 ocupantes, ambos con casco, se aproxima al lugar. Uno de los tripulantes desciende o se acerca lo suficiente, extrae un arma de fuego y dispara directamente contra Gastelum. El impacto es letal. Sus 2 acompañantes no resultan heridos físicamente. La transmisión se interrumpe segundos después. La secuencia temporal, reconstruida a partir de los registros de la propia transmisión y de los reportes locales, permite fijar un antes y un después. Minutos previos al disparo, en el material que alcanzó a circular antes de ser retirado por la plataforma, se escucha a uno de los acompañantes expresar inquietud al notar el paso de una motocicleta por el lugar. La misma motocicleta, de acuerdo con las versiones disponibles, habría transitado por la zona en al menos una ocasión previa,
en lo que round de reconocimiento previo al ataque suele describirse en la lógica operativa de los sicariatos como labor de vigilancia o halconeo, una pasada de verificación para confirmar que el objetivo permanece en el lugar y que no hay presencia policial inmediata que intercepte la huida. Minutos después, la moto regresa y se ejecuta el disparo. Toda la acción, desde la llegada de los agresores hasta la huida, ocupa unos pocos segundos. Ese es un patrón operativo consistente con decenas de homicidios selectivos documentados en Culiacán en los últimos 2 años. Vehículo de 2 ruedas, 2 tripulantes, cascos que dificultan la identificación facial inmediata, arma corta, ruta de escape sobre una vialidad principal que permite diluirse en el tráfico en cuestión de segundos. La respuesta institucional llegó en 2 tiempos. Primero, el despliegue local, personal de la Policía Estatal Preventiva, elementos del Ejército y peritos de la Fiscalía acordonaron la zona, un proceso que, según los reportes disponibles, tomó menos de 20 minutos en concretarse, aunque no evitó el cierre parcial del bulevar ni la congestión vial que se generó alrededor del perímetro. Segundo, la respuesta federal. Al día siguiente, el miércoles 5 de agosto, el Gabinete de Seguridad de México emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en la red social X. El texto es breve y, por lo mismo, merece ser leído con cuidado, palabra por palabra, porque cada frase que contiene y cada una que omite define el marco oficial del caso. El comunicado señala que, en relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Añade que entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas el influencer hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, y concluye que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y de otros indicios para identificar y detener a los responsables. Uno de los 2 acompañantes que grababan junto a Gastelum en el momento del ataque fue identificado en reportes posteriores como Alejandro Fierro, un cantante local que colaboraba con él en distintos formatos de contenido. Ni él ni el otro acompañante presente resultaron heridos, y hasta el momento de esta reconstrucción no han sido identificados públicamente con mayor detalle. Una reserva que las propias autoridades han justificado por motivos de seguridad y por el estado en que se encuentra la investigación. La respuesta política se sumó a la institucional el mismo miércoles. Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el caso se abordó en la reunión del Gabinete de Seguridad y pidió que la investigación llegara tanto a los autores materiales del ataque como, si las pesquisas lo determinaran, a un autor intelectual. Sheinbaum fue explícita en un punto que resulta, para los fines de esta reconstrucción, tan relevante como cualquier otro dato duro del caso. Pidió esperar a que se reuniera toda la información antes de adelantar conclusiones sobre el móvil del crimen. Es la misma cautela que separa, en este texto, lo confirmado de lo especulado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó por su parte que las autoridades federales indagan un posible vínculo del homicidio con estructuras del crimen organizado, sin que esa confirmación equivalga, otra vez, a una identificación de facción o de responsable. Ese comunicado contiene 3 afirmaciones y 2 silencios que conviene separar con precisión, porque en las horas posteriores a su publicación, ambos, afirmaciones y silencios, fueron tratados por buena parte de la conversación pública y por algunos medios, como si fueran lo mismo. Lo que el Gabinete de Seguridad afirmó, que el ataque fue una agresión directa, es decir, dirigida específicamente contra la víctima y no un hecho de violencia indiscriminada, que existen publicaciones de Gastelum en las que aludía a una facción de un grupo delictivo, y que esas publicaciones forman parte de las líneas de investigación, no que sean la línea confirmada ni la única. Lo que el Gabinete de Seguridad no dijo, y que resulta igual de relevante, no precisó cuál organización criminal fue mencionada en esas publicaciones, ni cuál facción, y no afirmó,
Esto lo aclararon medios que consultaron directamente a fuentes de la dependencia, que César Gastelum perteneciera o colaborara con algún grupo delictivo. La distancia entre hizo alusión a una facción y pertenecía a una facción no es semántica, es la distancia entre un influencer que menciona, parodia o comenta la realidad violenta de su entorno, como lo hacía buena parte de su generación de creadores de contenido en Sinaloa, y un influencer que operaba como vocero o colaborador de una estructura criminal. La autoridad, hasta el momento de esta reconstrucción, solo confirmó lo primero. Ese vacío no permaneció vacío por mucho tiempo. En las horas siguientes a la publicación del comunicado, distintos medios comenzaron a llenar el espacio que la autoridad había dejado deliberadamente abierto. Algunas notas hablaron de que la alusión sería, presuntamente, a los Mayos, la facción del cártel de Sinaloa vinculada al entorno de Ismael El Mayo Zambada. Otras plantearon el marco más amplio, que la mención se daría presuntamente en el contexto de la guerra entre los Chapitos y los Mayitos, sin señalar un bando específico como el aludido. Ninguna de esas dos versiones proviene de una declaración oficial que las respalde con ese nivel de precisión. Provienen de fuentes no identificadas, de la interpretación editorial de cada redacción, o de la traducción periodística de un contexto que todo Culiacán conoce de memoria, aunque la autoridad no lo haya puesto por escrito. Aquí se encuentra el primer punto donde la reconstrucción de este caso exige una disciplina que no siempre se cumple en cobertura de sucesos violentos. Distinguir entre lo que la evidencia documental sostiene y lo que la lógica del contexto sugiere. Ambas cosas pueden apuntar en la misma dirección, pero solo una de ellas puede llamarse, con propiedad, un hecho confirmado. El contexto, sin embargo, existe. Es verificable, y no puede desestimarse solo porque todavía no haya sido traducido en una imputación formal. Desde finales de 2024 y con mayor intensidad a partir de julio de ese año, el cártel de Sinaloa dejó de funcionar como una estructura unificada y entró en una confrontación interna que analistas, organismos internacionales y la propia prensa mexicana han documentado extensamente. El origen inmediato de esa fractura se remonta a la detención de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense en julio de 2024, un evento que las versiones disponibles describen como resultado de un engaño orquestado por el entorno de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien también fue detenido en esa misma operación. Ese episodio detonó una ruptura entre dos bloques. Por un lado, la facción conocida como los Chapitos, encabezada en libertad por Iván Archibaldo Guzmán Salazar y por su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos hijos de El Chapo y ambos prófugos de la justicia. Por otro, la facción identificada como los Mayos o la Mayiza, integrada por los operadores leales al legado de Zambada, entre ellos su hijo Ismael Zambada Siqueiros, conocido como El Mayito Flaco. La disputa entre ambos bloques por el control territorial, financiero y logístico de Culiacán y de buena parte de Sinaloa ha producido, de acuerdo con estimaciones periodísticas y de organismos como el International Crisis Group, más de 2.000 homicidios en menos de 2 años. Ese número no es un adorno retórico, es el marco cuantitativo dentro del cual ocurre cualquier homicidio en Culiacán desde 2024, incluido, aunque no necesariamente causado por él, el de César Gastelum. Dentro de ese marco, la muerte de Gastelum no es un hecho aislado ni el primero de su tipo, es, según reportes periodísticos que han intentado documentar el fenómeno, al menos el 10º caso de un creador de contenido asesinado en Sinaloa en el contexto de las disputas internas del cártel de Sinaloa. La lista, tal como ha sido reconstruida por distintos medios mexicanos, incluye nombres que operaban en el mismo ecosistema digital que Gastelum: Juan Carlos, conocido como El Chilango, Miguel Vivanco, El Jasper, Leobardo Aispuro, El Gordo Peruzzi, Rafael, apodado El Peinadito, Camilo Ochoa, Víctor Manuel, El Brasileño, Agustín Paul, El Pinky, Adalberto Peña, conocido como El Tata o El Jerry, y Gail Castro, hermano del influencer conocido como Marquitos Toys. A esa lista se suma un caso que no terminó en homicidio, pero que ilustra el mismo patrón de riesgo.
el de Nicole Pardo Molina, la Nicholette. Una joven de 20 años que fue privada de la libertad en Culiacán en enero de 2026 por un grupo de hombres armados y que fue localizada con vida 4 días después. Ninguno de esos casos, individualmente, prueba que a Gastelum lo hayan matado por la misma razón que a los demás. Pero la acumulación de casos, todos ellos creadores de contenido, todos ellos en la misma ciudad, todos ellos en la misma ventana temporal de guerra interna, constituye un patrón que ninguna reconstrucción seria puede pasar por alto. La pregunta que ese patrón obliga a formular no es si la violencia contra creadores de contenido en Culiacán existe, eso ya está documentado, sino qué mecanismo específico convierte a un joven que sube videos de comedia en un objetivo de esa violencia. Ese mecanismo tiene un nombre técnico y una lógica relativamente simple de describir, aunque compleja de probar en cada caso individual. En territorios donde una organización criminal fragmentada disputa el control de una ciudad, cualquier expresión pública, una publicación, un video, una prenda, una canción, una broma, puede ser leída por los bandos en conflicto no como un acto de entretenimiento, sino como una señal de identidad o de lealtad. Es lo que distintos analistas del conflicto en Sinaloa han descrito como la polarización simbólica del enfrentamiento entre chapitos y mallitos, el uso de ciertos colores, sombreros, iniciales, canciones de corridos o menciones directas se ha convertido en la percepción de ambos bandos en un lenguaje de pertenencia. En ese régimen simbólico, cualquier persona con exposición pública corre el riesgo de que un gesto ambiguo, una broma sobre punteros, una imitación de vigilantes del narco, una referencia a un apodo o a una organización, sea interpretado por uno de los bandos como una declaración de bando. Incluso cuando la intención original haya sido puramente cómica o descriptiva de la vida cotidiana en una ciudad donde la presencia del crimen organizado es, para buena parte de sus habitantes, un dato del paisaje y no una toma de postura. El comunicado del Gabinete de Seguridad, al mencionar que Gastelum hacía alusión a una facción de un grupo delictivo en algunas de sus publicaciones, se inscribe exactamente en esa lógica. No dice que colaborara, dice que aludía. Es la autoridad reconociendo, en los términos más cautelosos posibles, que el contenido del influencer tocó, de alguna manera todavía no especificada públicamente, el terreno simbólico de la guerra que domina la ciudad donde vivía y trabajaba. Hay un segundo mecanismo, de naturaleza distinta pero igual de documentable, que la reconstrucción de este caso no puede omitir: la vulnerabilidad estructural de la transmisión en vivo en exteriores. Conocida en la jerga de la industria del streaming como contenido IRL, por sus siglas en inglés, In Real Life. Ese formato, que se ha vuelto dominante entre creadores de contenido jóvenes en México y en otros países, tiene una característica que rara vez se discute fuera de los círculos técnicos. Revela, en tiempo real y sin ningún retraso de transmisión, la ubicación exacta del creador. Cualquier persona que vea la transmisión, incluido evidentemente, cualquier agresor potencial que ya tuviera un motivo previo para ubicar a la víctima, obtiene información de geolocalización instantánea sin necesidad de ningún trabajo de inteligencia adicional. La plataforma sobre la que Gastelum transmitía, Kick, se ha caracterizado en el debate público por sostener políticas de moderación de contenido considerablemente más laxas que las de competidores como Twitch o YouTube, un dato que resulta relevante no porque haya causado el ataque, sino porque explica por qué el video del homicidio permaneció circulando, se retiró tarde y siguió reapareciendo en fragmentos en otras plataformas horas después de ocurrido el crimen. Ninguna de las dos condiciones, la transmisión sin retraso y la laxitud de moderación de la plataforma, provocó por sí sola el asesinato de César Gastelum, pero ambas son, documentalmente, las condiciones que permitieron que ese asesinato ocurriera exactamente como ocurrió, en vivo. Ante una audiencia que no sabía que estaba presenciando un crimen real y con el material del crimen circulando públicamente antes de que el cuerpo de la víctima fuera levantado por el personal forense. El perfil de la víctima, reconstruido a partir de la información pública disponible, contradice cualquier retrato plano del caso.
César Daniel Nolasco Gastelum comenzó su actividad como creador de contenido a principios de 2021, durante la pandemia por COVID-19. Un origen que comparte con buena parte de la generación de influencers mexicanos que construyó audiencia en TikTok durante el confinamiento. Su contenido, según los registros de sus propias cuentas, se centraba en videos de humor, sketches de la vida cotidiana en Sinaloa, personajes recurrentes como el profe Alducín o el padre, colaboraciones con otros creadores locales, entre ellos una conocida como La Beba, con quien realizaba contenido de baile e incluso una incursión en la música con el tema Debo Placas. Para el momento de su muerte acumulaba más de 500,000 seguidores en TikTok, cifra que algunos reportes elevan a cerca de 600,000, más de 202 millones de me gusta en esa misma plataforma, más de 130,000 seguidores en Instagram y más de 17,000 suscriptores en YouTube. Ese perfil, el de un joven de 24 o 25 años según la fuente consultada, que construyó una audiencia masiva a partir del humor y de la vida cotidiana de su ciudad, es, en la superficie, indistinguible del de cientos de otros creadores de contenido mexicanos que hacen exactamente el mismo tipo de contenido sin que ello los convierta en objetivo de ningún tipo de violencia. Las cifras exactas de su audiencia varían levemente según la fuente y el momento en que fueron consultadas, entre 500 y 600,000 seguidores en TikTok, alrededor de 116 a 132,000 en Instagram, y entre 16 y 17,000 suscriptores en YouTube, una variación menor que solo confirma lo mismo desde ángulos distintos. Se trataba de una de las cuentas de entretenimiento más seguidas de Sinaloa, no de un perfil marginal ni de bajo alcance. Ese nivel de alcance conecta el caso con un fenómeno más amplio que rara vez se cuantifica fuera de los reportes especializados en libertad de prensa, aunque comparte con el caso de Gastelum el mismo territorio y el mismo periodo. Sinaloa es, según conteos periodísticos que documentan asesinatos de comunicadores en México, el estado con el mayor número de homicidios de periodistas y trabajadores de medios en los últimos años, con al menos 15 casos registrados desde 2016, vinculados presuntamente al ejercicio de su labor informativa, de los cuales 3 correspondieron a mujeres. Gastelum no era periodista en el sentido tradicional del término, no cubría fuentes, no publicaba investigaciones, no denunciaba a estructuras criminales, y esa distinción importa. Mezclar ambas categorías sin matices distorsionaría tanto el fenómeno de la violencia contra la prensa como el fenómeno, distinto aunque contiguo, de la violencia contra creadores de contenido de entretenimiento. Pero ambos fenómenos comparten un mismo terreno de origen, una entidad donde cualquier forma de exposición pública, informativa o de entretenimiento se ha vuelto, desde hace años, una actividad de riesgo no trivial. La pregunta que la investigación oficial tiene abierta, y que este texto no puede resolver por ella, es qué parte específica de ese contenido, qué publicación, qué broma, qué mención, cruzó la línea que, en el régimen simbólico de la guerra entre chapitos y mallitos, separa el comentario inocuo de la señal de identidad. El caso de Gastelum no puede leerse tampoco sin su precedente más inmediato en la memoria pública mexicana. Así distinga con precisión entre lo que ambos casos comparten y lo que los diferencia. En mayo de 2025, la influencer de belleza Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde el salón de belleza donde trabajaba, en Zapopan, estado de Jalisco. En ese caso, un hombre entró al establecimiento y abrió fuego directamente contra ella. A diferencia del caso de Gastelum, en el homicidio de Márquez las autoridades sí llegaron, meses después, a un señalamiento concreto: la detención de un hombre identificado como Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, a quien describieron como líder de una célula criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, una organización distinta del cártel de Sinaloa. La comparación entre ambos casos es útil justamente por su límite. Confirma que el patrón de creadores de contenido asesinados en transmisión en vivo no es exclusivo de Sinaloa ni de una sola organización criminal.
sino un fenómeno que atraviesa distintas regiones de México y distintas estructuras del crimen organizado, y al mismo tiempo advierte que, en el caso de Márquez, la identificación de un responsable y de un móvil concreto tomó meses de investigación formal, no horas de especulación en redes sociales. Eso es exactamente lo que, al momento de esta reconstrucción, no ha ocurrido todavía en el caso de Gastelum. No hay detenidos, no hay una facción formalmente señalada como autora del ataque, y no hay una imputación de móvil que vaya más allá de diversas publicaciones que hacían alusión a una facción de un grupo delictivo. Conviene, en este punto, detenerse en lo que la evidencia técnica disponible permite y no permite establecer sobre la identidad de los agresores, porque ahí se concentra buena parte de la especulación que ha circulado desde el primer día. El material de la transmisión, junto con las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, constituye la base sobre la que la Fiscalía de Sinaloa y el Gabinete de Seguridad han declarado estar trabajando. Ese tipo de evidencia permite, en principio, un rango de análisis forense que incluye el estudio acústico del sonido de los disparos para determinar calibre, distancia y número de tiradores, el análisis de proporciones corporales y patrones de movimiento de los agresores, lo que en criminalística se conoce como antropometría forense, para establecer estatura y rasgos identificables, incluso cuando el rostro está cubierto por un casco, y el rastreo de la motocicleta a través de detalles mecánicos específicos, abolladuras, modificaciones, desgaste de neumáticos, sonido particular del motor, que permiten, en teoría, seguir su ruta en el sistema de cámaras urbanas antes y después del ataque. Todo eso describe lo que la ciencia forense puede hacer con el material disponible. No describe, en cambio, lo que la ciencia forense ya hizo en este caso específico, porque hasta el momento de esta reconstrucción, ninguna autoridad ha hecho pública una identificación de los agresores, un resultado de esos análisis, ni una detención. La diferencia entre lo que un método permite y lo que un método ha producido es, precisamente, el tipo de distinción que separa un reportaje de una hipótesis disfrazada de conclusión. La misma disciplina debe aplicarse al elemento que más ha circulado en las versiones no oficiales del caso. La idea de que el sombrero que Gastelum llevaba puesto la noche del ataque constituía una seña de identidad visual de la facción de los Mayos, y que esa seña habría sido la causa directa de que sicarios de los Chapitos lo identificaran como objetivo. Es cierto, y está ampliamente documentado en la cobertura del conflicto interno del Cártel de Sinaloa, que la guerra entre ambas facciones ha producido un vocabulario simbólico, iniciales, prendas, música, que en Culiacán se lee en determinados contextos como señal de pertenencia. Pero ni el Gabinete de Seguridad ni la Fiscalía de Sinaloa han confirmado, en ninguno de los comunicados disponibles hasta el momento de esta reconstrucción, que el sombrero de Gastelum haya sido interpretado como esa seña, ni que esa haya sido la causa del ataque. Esa versión específica no proviene de un expediente judicial ni de una declaración oficial. Proviene de la lectura que parte de la conversación digital, usuarios, comentaristas, algunas cuentas que se presentan como analistas de seguridad, hizo del contexto general de la guerra aplicado retroactivamente a un detalle visual del video. Puede ser cierta. Puede, con el tiempo, terminar confirmada por la propia Fiscalía si la investigación avanza en esa dirección. Pero al día de esta reconstrucción es una hipótesis de calle, no un hecho probado, y tratarla como si ya estuviera confirmada sería exactamente el tipo de salto que este texto se propuso no dar. Lo mismo aplica, con mayor razón todavía, a cualquier intento de nombrar de manera directa a una persona específica como responsable de haber ordenado este homicidio en particular. Es un hecho público y verificable que Iván Archibaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar encabezan, en libertad, la estructura de mando de la facción conocida como Los Chapitos, tras las detenciones y extradiciones sucesivas de otros miembros de esa familia. Es también un hecho público que ambos hermanos permanecen prófugos y que enfrentan una intensa presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses, pero afirmar que uno de ellos o la estructura que encabezan
ordenó específicamente la ejecución de César Gastelum, es una imputación que ninguna autoridad ha formulado hasta el momento, y que este texto no está en condiciones de sostener con la evidencia pública disponible. La diferencia entre describir la estructura de mando de una organización que opera en la ciudad donde ocurrió un crimen y acusar a esa estructura de haber ordenado ese crimen específico es la diferencia entre contexto y acusación. El contexto está documentado. La acusación, en este caso, todavía no lo está por ninguna fuente con autoridad para formularla. Lo que sí puede sostenerse, porque está en el propio comunicado oficial y en el patrón de casos que lo precede, es la existencia de un fenómeno más amplio y menos dependiente de la identificación de un culpable individual. En Culiacán, desde que la guerra interna del cártel de Sinaloa fracturó a la organización en dos bloques hostiles. La actividad pública de cualquier persona con exposición digital, lo que publica, lo que menciona, lo que viste, dónde transmite, ha pasado a leerse en determinados contextos como una toma de posición dentro de ese conflicto con independencia de la intención original de quien la produce. Ese fenómeno no requiere que se pruebe la intención de Gastelum, ni que se identifique con nombre y apellido a sus agresores. Para ser real, basta con la acumulación de casos, el suyo y los al menos 9 que lo precedieron entre creadores de contenido de la misma región en el mismo periodo, para establecer que la actividad de subir contenido en Culiacán conlleva, desde hace al menos 2 años, un riesgo que no existía con la misma intensidad antes de la ruptura entre chapitos y mallitos. Ese riesgo no distingue, en la mayoría de los casos documentados, entre quien efectivamente colabora con alguna facción y quien simplemente vive, trabaja y hace comedia en una ciudad donde esa guerra ocurre todos los días a su alrededor. Las preguntas que este caso deja abiertas al cierre de esta reconstrucción son las mismas que cualquier investigación seria tendría que responder antes de que pueda hablarse de un caso resuelto. La primera es la más elemental. ¿Quiénes eran los dos hombres de la motocicleta? Y si el análisis de las cámaras del sistema de videovigilancia urbana, el llamado Sistema C4, que cruza las cámaras de semáforos e intersecciones con la hora exacta registrada por los servidores de la plataforma donde se transmitía, permitirá reconstruir su ruta de escape con suficiente precisión para identificarlos. La segunda es la que el propio comunicado oficial dejó abierta de manera deliberada. ¿Cuál es, exactamente, la facción a la que aludían las publicaciones de Gastelum? Y si esa alusión era un comentario, una parodia, una crítica o una manifestación de simpatía, distinciones que tienen consecuencias completamente distintas sobre el móvil del crimen y que hasta ahora nadie con autoridad para saberlo ha hecho pública. La tercera pregunta excede el caso individual y apunta al patrón. Si la acumulación de al menos 10 creadores de contenido asesinados en Sinaloa en el contexto de esta guerra interna llevará a alguna autoridad, local, estatal o federal, a tratar el fenómeno como lo que empieza a aparecer, un patrón sistemático de represalia contra la exposición pública digital en zonas de disputa territorial y no como una serie de casos aislados que se investigan uno por uno sin conexión declarada entre ellos. Hay, finalmente, una pregunta que no depende de que se resuelva el homicidio de Gastelum, y que sin embargo el propio caso vuelve inevitable. ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas que alojan y monetizan transmisiones en vivo sin retraso desde zonas de conflicto armado activo? ¿Y qué diferencia haría, en términos de vidas humanas, la exigencia de un retraso mínimo de transmisión en contenido grabado en exteriores en regiones donde el riesgo de violencia armada está documentado con la extensión con que está documentado en Culiacán? Esa pregunta no tiene todavía una respuesta regulatoria en México ni en la mayoría de las jurisdicciones donde operan estas plataformas. Mientras no la tenga, el mecanismo que convirtió la transmisión de un sketch de comedia en la escena de un homicidio retransmitido en tiempo real seguirá disponible, sin ninguna barrera técnica que lo impida, para el siguiente creador de contenido que decida salir a grabar a la calle en cualquier ciudad donde una guerra territorial defina, todavía hoy, quién puede hablar en público y quién no. Ese vacío regulatorio no es exclusivo de la plataforma sobre la que transmitía Gastelum,
pero su caso ilustra con particular nitidez el costo de operar sin él. Kick, la plataforma donde ocurrió la transmisión, ha construido buena parte de su posición competitiva frente a rivales como Twitch o YouTube precisamente sobre la base de una moderación de contenido más permisiva. Un modelo de negocio que le ha permitido atraer a creadores expulsados o sancionados en otras plataformas, pero que también reduce las barreras técnicas y humanas capaces de intervenir cuando una transmisión en vivo deja de ser entretenimiento y se convierte en la escena de un crimen. En este caso específico, esa laxitud no impidió el ataque. Ningún sistema de moderación de contenido, por estricto que fuera, puede anticipar un disparo en tiempo real, pero sí explica por qué el material del homicidio permaneció circulando y siendo redistribuido en fragmentos durante horas después del hecho, con la consecuencia adicional de que miles de personas, muchas de ellas menores de edad dado el perfil de audiencia joven que consume este tipo de contenido de humor, quedaron expuestas a una grabación real de violencia letal sin ningún tipo de filtro ni advertencia previa. Queda, por último, un dato que ninguna reconstrucción de este caso puede omitir sin faltar a la evidencia disponible, y que apunta en una dirección distinta a la que domina buena parte de la conversación pública sobre el caso. La propia presidenta de México, al pedir que se esperara a reunir toda la información antes de fijar conclusiones sobre el móvil del crimen, estableció públicamente el mismo estándar que cualquier reconstrucción periodística seria debería aplicarse a sí misma. Ese estándar no es un obstáculo para investigar ni para narrar lo ocurrido. Es la condición para hacerlo sin sustituir, con inferencias del contexto, lo que solo una investigación formal, con evidencia forense y con imputaciones sostenidas ante un juez puede eventualmente establecer. Al cierre de esta reconstrucción, ese proceso apenas comienza. Lo único que puede afirmarse con la certeza que exige el rigor documental es esto. Un joven de 24 años murió transmitiendo en vivo un sketch de comedia, en una ciudad donde la guerra interna de un cártel fracturado ha matado a más de 2.000 personas en menos de 2 años, y donde al menos otros 9 creadores de contenido habían muerto antes que él, en circunstancias que la autoridad, hasta ahora, tampoco ha terminado de esclarecer.